Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 28 de mayo, sábado de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado, continuando con esa lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 18, versículos 23 al 28. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y, siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Se suma a la labor apostólica de Pablo este Apolo que aparece. Ya hemos leído cómo San Pablo permaneció más de 1 año y medio en Corinto, y después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprende otro viaje hacia Galacia y Frigia. ¿A qué se dedica Pablo? A confirmar en la fe a los discípulos. Es decir, el recorrido de la fe es primero recibir el anuncio del Evangelio, recibir el anuncio querigmático, es decir, el primer anuncio de la salvación, pero después hay un progreso en esa fe, un progreso en el conocimiento de esa fe, y en ese progreso se confirma en la fe. Es el proceso catequético que conocemos hoy en día. El niño recibe su bautismo, se prepara para la comunión y después se prepara para confirmarse, confirmar esa fe. Pero es un recorrido que tenemos que hacer todos constantemente. Es decir, siempre tenemos que estar confirmando nuestra fe. No nos podemos quedar simplemente pensando, uy, no, yo ya soy católico y ya basta y sobra. No, yo siempre tengo que confirmar mi fe. ¿Y eso qué significa? Ir creciendo en el conocimiento de la fe y, lógicamente, ir creciendo en esa aceptación de la fe para entregarme verdaderamente al servicio del Señor. Un judío natural de Alejandría. Alejandría es una ciudad que quedaba en el norte de África. Y entonces es un judío que vive ahí, una ciudad que está muy influenciada por la cultura helenística, es decir, por la cultura griega. Y por eso este judío se llama Apolo, que es un nombre griego. Era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Era un hombre entonces elocuente y muy versado en las Escrituras, que conocía profundamente las Escrituras. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque permite efectivamente conocer lo que está sucediendo con la predicación del Evangelio.
era versado, elocuente, es decir, que podía explicar, que podía dar una explicación clara de las Escrituras. Y Apolo había ido a Éfeso. Éfeso es una de las comunidades importantes en la iglesia primitiva. Éfeso es donde va a residir de algún modo Pablo, pero después sobre todo va a ser el lugar donde va a residir San Juan. Es el lugar donde la tradición nos dice que se mudó María Santísima, la Madre de Jesús, y desde donde ha ascendido a los cielos. Aquel hombre, Apolo, estaba instruido en la doctrina del Señor y tenía un espíritu ferviente, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, pero le faltaba algo, que solo conocía el bautismo de Juan. Nos vuelve a aparecer esta imagen que ya ha aparecido antes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, algunos que han conocido solo el bautismo de Juan. ¿Y cómo sabemos? El bautismo de Juan no es el bautizo de Jesús, no es el bautizo que Jesús le ha mandado a realizar a sus discípulos. El bautismo de Juan es un bautismo de penitencia, como el mismo Juan lo dijo, pero no es el bautizo que convierte en hijo de Dios, que hace participar de la redención de Cristo, porque ese bautizo solo se podía realizar después de la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Estamos a punto de celebrar el día de mañana la ascensión, y justamente en ese momento de la ascensión, antes de ascender a los cielos, es cuando el Señor va a instituir y les va a decir a los discípulos: ahora vayan a predicar y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces este hombre ha recibido la doctrina de Jesús, pero no ha recibido esa vida sacramental. Y entonces va a caminar en ese sentido. Apolo en Éfeso comienza a hablar valientemente en la sinagoga. Valientemente, como debe ser la predicación del Evangelio siempre. Siempre la predicación del Evangelio tiene que revestirse de valentía, de profunda y verdadera valentía. Entonces, efectivamente, Apolo lo realiza así. Y lo oyen Priscila y Aquila. Priscila y Aquila son aquellos que Pablo ha conocido en sus recorridos y que compartían con Pablo esa labor de hacer tiendas de campaña y que han seguido, lógicamente, contribuyendo al Evangelio. Entonces, ellos lo escuchan y ven que es un hombre muy versátil en su capacidad de oratoria, que además está muy bien instruido, que conoce las Escrituras, pero que conoce además la doctrina del Señor, y lo toman por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor, es decir, terminan su proceso de instrucción, continúan instruyéndolo para que llegue efectivamente a esa plenitud. Él, ¿qué deseaba? ¿Qué deseaba hacer Apolo? Ir a Grecia. Y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos allá para que lo recibieran bien. Esa vida de la iglesia que se comienza a manifestar de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque quiero ir hacia Grecia, el Espíritu me impulsa a ir hacia allá, y ya hay hermanos que lo pueden recibir, y ya hay hermanos que pueden efectivamente brindarle esa colaboración de vida, y entonces lo hacen. Y cuando llegó, ¿qué es lo que hace? Contribuye y ayuda al provecho de los creyentes. ¿Por qué? Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Refuta a los judíos no en discusiones inútiles, sino en una discusión basada en las Escrituras, basada en el conocimiento de las Escrituras. Demuestra en público, por medio de las Escrituras, que Jesús era el Mesías, que aquella fe que profesan los judíos, que aquella esperanza que tenían se había cumplido en Jesús.
Esto va a ser siempre tan importante en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque es una garantía de lo que creemos. Lo que creemos es aquello que estaba anunciado. Lo que había sido anunciado se ha cumplido. Y esto nos da, lógicamente, la tranquilidad y la seguridad de nuestra fe. En el Evangelio, continuando con esa lectura del Evangelio de San Juan, leemos el capítulo 16, versículos 23 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuando pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Las palabras que está diciendo el Señor en ese contexto de la última cena, recordemos, son esas enseñanzas últimas antes de iniciar su pasión. Y son tan preciosas, tan profundas, además de una doctrina tremenda. Trato de adentrarme en las palabras del Evangelio. ¿Qué les dice el Señor a sus discípulos? Cuando pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Toda la oración de la Iglesia es así. Si tú te fijas en la Santa Misa es una gran oración, porque eso es la misa. La misa es una gran oración que se dirige al Padre en el nombre del Hijo por el Espíritu Santo. Nuestra oración es al Padre siempre por el Hijo, es decir, en el nombre del Hijo, poniendo al Hijo como aquel referente y en esa acción de la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos une, nos convoca y nos da la condición de ser hijos de Dios que claman Abba, Padre. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan en mi nombre y recibirán, para que su alegría sea completa. Para darnos cuenta que en el nombre de Jesús todo es posible, que en el nombre de Jesús las gracias más inauditas, las cosas más imposibles se vuelven posibles. No significa que si yo pido en el nombre de Jesús que me gane la lotería, me voy a ganar la lotería. Obviamente que no estamos hablando de eso. Pedir las gracias necesarias al Señor. Señor, dame la iluminación que necesito. Dame la capacidad de vencer mis males. Dame la fortaleza. Dame las virtudes. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Y pedir por los demás. Ser verdaderos intercesores. Todo lo que pidan en mi nombre. Con fe. Con verdadera fe. Les he dicho estas cosas en parábolas. Pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas. Recuerda que toda la enseñanza del Señor a lo largo de 3 años ha estado basada justamente en las parábolas con las que ha predicado a la gente. ¿Para qué? Para que puedan entender de acuerdo a sus capacidades, pero también para que aquellos que no quieren abrir su corazón al Señor se queden sin entender. Aquellos que teniendo oídos no quieren oír, aquellos que no quieren recibir el mensaje. Les he hablado en parábolas, pero ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. ¿Por qué nos va a hablar del Padre abiertamente? Y aquí es la parte más profunda y preciosa de lo que hemos leído. Porque a partir de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor y de la ascensión al cielo, como decíamos hace un momento, llega
la posibilidad de recibir ese bautizo que ha ganado el Señor para nosotros. Ya no es el bautizo de Juan, ahora sí es el verdadero bautizo en el Espíritu, aquel que había anunciado Juan. ¿Y qué le da a la persona el recibir ese bautizo? Convertirse en hijo de Dios. Ya les voy a hablar del Padre abiertamente. ¿Por qué? Porque se van a convertir en hijos. Porque se van a convertir en hijos adoptivos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Esa es la gigantesca potestad que nos ha entregado, el nivel de dignidad que nos ha dado. Les voy a hablar abiertamente del Padre. ¿Por qué? Porque ahora son sus hijos. Padre, verdaderamente Dios se convierte en mi Padre. ¿Por qué? Porque yo he sido adoptado como hijo. Y en aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré a ustedes por ustedes al Padre, sino que el mismo Padre los ama. Fíjate cómo lo está expresando el Señor, aquellas palabras que estoy diciendo. Es decir, el Padre mismo va a establecer una relación con ustedes en mi nombre. ¿Por qué? Porque va a reconocer en ustedes a sus hijos. ¿Por qué reconoce en nosotros el Padre a nosotros como sus hijos? Porque reconoce en nosotros a su único Hijo. Eso es lo que se llama la configuración con Cristo, que hemos recibido el día de nuestro bautizo. Cuando una persona cree que goza de la condición de ser hijo de Dios por condición natural, no, es que todos cuando nacemos somos hijos de Dios. Hermano mío, no. No. El bautizo nos convierte en hijos de Dios y por eso es tan grande y tan bello, porque yo por naturaleza no puedo ser hijo de Dios. Yo por naturaleza soy hijo de mi mamá y de mi papá. Por la gracia, de una manera sobrenatural, recibo la adopción de hijo. Y eso se da solo y en cuanto yo me configuro con Cristo. Es decir, que el Padre puede verme a mí y reconocer en mí a su Hijo. Por eso el Padre nos mira y nos ama. ¿Y por qué? Porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Por esa fe. Aquel que manifiesta su fe en el Hijo, en ese Hijo que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, aquel Hijo que se ha hecho hombre, que ha muerto en la cruz y que ha resucitado al tercer día y que ha ascendido al cielo para sentarse a la derecha del Padre, aquel Hijo, ese es en el que yo creo. Y por esa fe es que yo recibo la condición de hijo de Dios, que me configuro con Cristo. Yo salí del Padre y vine al mundo. Esta es nuestra fe. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne. Jesucristo no es simplemente el que murió en la cruz, un hombre bueno, un hombre no sé qué, un maestro. No, es en primer lugar el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, Dios Hijo, que se hizo hombre, que salió del Padre y vino al mundo, y que ahora deja el mundo no para desaparecer, sino para volver al Padre. Vamos a celebrar mañana esa ascensión del Señor a los cielos. Y esa ascensión del Señor a los cielos es tan espectacular y tan preciosa. ¿Por qué era necesaria la ascensión? ¿Acaso el Verbo necesita volver al Padre? No, el Verbo y el Padre son siempre uno solo. Pero resulta que el Verbo ha tomado para sí algo nuevo, que es la humanidad, su naturaleza humana. Y esa naturaleza humana es la que necesita ascender a la altura de Dios y sentarse a la derecha de Dios. Esa naturaleza humana que es cuerpo y alma, que es una materia y un espíritu. Jesucristo
no está simplemente en espíritu sentado, por eso se dice sentado, justamente para representar esa corporalidad, es decir, que hay un cuerpo. Ese cuerpo que además es el que recibimos en la Santísima Eucaristía. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, pero no para abandonarlos, sino para seguir estando a su lado, para que ustedes puedan pedir en mi nombre y para que todo aquello que pidan en mi nombre se los conceda el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre los va a contemplar a ustedes, pero al contemplarlos a ustedes configurados conmigo, serán sus propios hijos en mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.